Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo. Hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a interesar, porque los rumores han estado volando por todas partes y, bueno, ya saben que aquí en el canal nos gusta ir directo al grano y contarles toda la verdad, sin filtros ni rodeos. Así que pónganse cómodos, porque hoy vamos a hablar de una pareja que sin duda ha robado corazones, ha generado titulares y ha mantenido a todos en vilo, Hande y Kerem. Sí, como lo oyen, vamos a desmenuzar todo lo que se dice sobre su supuesta separación. ¿Será cierto? ¿Qué hay detrás de todo esto? Pues quédense conmigo hasta el final para descubrir todos los detalles, porque aquí no nos guardamos nada. Y si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas, actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos, y por supuesto, nos dejes tu like y tu comentario, que nos encanta leerlos. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Como les decía, los rumores sobre una posible ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin han estado circulando por todas las redes sociales como pólvora, generando una ola de especulaciones y comentarios que, la verdad, a veces rayan en lo absurdo. Desde que esta pareja de ensueño, o como muchos la llamaban, la pareja perfecta, nos conquistó en Senkalkam, la química que mostraban en pantalla se trasladó a la vida real y nos hizo creer en el amor de cuento de hadas. Pero, como en todo cuento, a veces las cosas no son tan sencillas como parecen, ¿verdad? La verdad es que desde hace algunas semanas, las publicaciones de ambos en redes sociales, que antes eran un derroche de amor y admiración mutua, se han vuelto mucho más escasas e incluso, en algunos casos, parecían más distantes y formales. Esto, por supuesto, desató las alarmas de los fans, que no tardaron en empezar a atar cabos y a buscar señales de una posible crisis. Y bueno, la verdad es que no los culpo porque todos estábamos enganchados con su historia de amor. Los rumores se intensificaron cuando Hande y Kerem dejaron de aparecer juntos en eventos públicos, cosa que era muy común antes. Sus escapadas románticas, sus fotos de viajes, sus mensajes cariñosos, todo eso que nos tenía a todos suspirando de amor, simplemente desapareció del mapa. Los medios de comunicación, por supuesto, no tardaron en hacerse eco de la situación y empezaron a publicar artículos y reportajes con titulares cada vez más sensacionalistas, asegurando que la ruptura era inminente. Que si las agendas ocupadas, que si la presión mediática, que si diferencias irreconciliables. De todo se dijo. Incluso se llegó a especular con la posible existencia de terceras personas, lo cual, la verdad, me parece una falta de respeto total. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque la verdad, mis queridos chismosos, es que ni Hande ni Kerem han confirmado o desmentido nada de forma oficial. Han mantenido un silencio absoluto ante las especulaciones, lo cual, por supuesto, ha alimentado aún más la incertidumbre. Algunos aseguran que este silencio es una confirmación tácita de la separación, mientras que otros creen que simplemente están manejando la situación de manera discreta, protegiendo su intimidad y evitando alimentar aún más los chismes. Y siendo sinceros, ¿quién los culparía? La presión que ejercen los medios y las redes sociales sobre las celebridades es inmensa, y a veces lo mejor es mantenerse al margen y dejar que la tormenta pase. Ahora bien, analizando un poco más a fondo la situación, hay algunos factores que podrían haber influido en esta posible crisis. En primer lugar, tenemos las agendas profesionales de ambos. Hande y Kerem son dos de los actores más solicitados de Turquía y, por ende, tienen agendas de trabajo realmente apretadas. Entre grabaciones de series, películas, campañas publicitarias y otros compromisos laborales, es fácil que el tiempo para la vida personal se vea reducido y que la convivencia se vea afectada. Además, no podemos olvidar la presión constante de los medios y los fans. Estar constantemente en el ojo del huracán puede ser agotador y, a la larga, puede afectar cualquier relación, incluso la más sólida. No es lo mismo vivir el amor en la intimidad que hacerlo bajo el escrutinio público. Otro factor que se ha mencionado como posible detonante de la crisis son las diferencias personales entre Hande y Kerem. Aunque al principio su conexión parecía perfecta, con el tiempo es posible que hayan surgido diferencias de carácter, de gustos o de expectativas que hayan generado tensiones en la relación. Esto es algo normal en cualquier pareja, y no significa necesariamente que el amor se haya acabado, pero sí puede generar momentos difíciles que hay que aprender a manejar. Además, también es posible que la fama y el éxito hayan afectado la dinámica de la relación. La vida de un famoso es muy diferente a la vida de una persona común y corriente,
y esto puede generar dinámicas complejas que hay que aprender a navegar. Pero ojo, no todos son malas noticias. Porque también hay indicios que podrían indicar que la ruptura no es tan inminente como se dice. Por ejemplo, algunos fans han señalado que aunque sus interacciones públicas se han reducido, ambos siguen dándose me gusta y comentando algunas publicaciones del otro, aunque sea de forma discreta. También se han filtrado algunas fotos en las que se les ve juntos en lugares públicos, aunque sin la efusividad que mostraban antes. Esto podría indicar que aunque estén pasando por una crisis, aún existe un vínculo entre ellos y que la ruptura no es definitiva. Y bueno, tampoco podemos descartar que todo esto sea una simple estrategia de marketing o que simplemente estén tomando un respiro de tanta exposición mediática. Como les decía, en el mundo del espectáculo a veces las cosas no son lo que parecen. Y aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones y los rumores. Algunos aseguran que Ande y Kerem están distanciados pero no han roto definitivamente, y que están intentando solucionar sus problemas en privado, lejos de los focos y las cámaras. Otros, en cambio, insisten en que la ruptura es un hecho y que ya están siguiendo caminos separados. Algunos incluso han empezado a relacionar a ambos con otras personas, lo cual, como les dije antes, me parece una total falta de respeto y una muestra de que a veces la gente no tiene límites cuando se trata de chismes. La verdad, lo único que podemos hacer en este momento es esperar a que alguno de los dos se pronuncie de forma oficial, si es que deciden hacerlo. Porque al final, son ellos los únicos que saben la verdad sobre su relación. Mientras tanto, lo que sí podemos hacer es reflexionar un poco sobre la presión que ejercemos como sociedad sobre las relaciones de las celebridades. A menudo nos olvidamos de que son seres humanos con sentimientos y emociones, y los tratamos como personajes de una serie que tenemos que controlar y comentar constantemente. No podemos olvidar que detrás de la fama y el glamour hay personas que sufren, que tienen problemas y que necesitan espacio y privacidad para resolver sus asuntos personales. Así que creo que es importante que aprendamos a ser más respetuosos y a no juzgar sin conocer la verdad. Y bueno, también debemos entender que las relaciones no son perfectas y que todos pasamos por altibajos. Otro aspecto importante que quiero mencionar es la influencia que ejercen las redes sociales en la percepción que tenemos de las relaciones. A veces nos dejamos llevar por la imagen idealizada que proyectan las parejas en Instagram y otras plataformas, y nos olvidamos de que detrás de esas fotos perfectas hay una realidad que puede ser muy diferente. No todo lo que vemos en redes sociales es real, y es importante no dejarnos engañar por las apariencias. La vida real es mucho más compleja y llena de matices, y las relaciones, como todo en la vida, tienen sus momentos buenos y sus momentos malos. Así que la próxima vez que veamos una foto de una pareja perfecta en Instagram, recordemos que esa es solo una pequeña parte de la historia. Volviendo al tema de Ande y Kerem, lo que sí podemos afirmar es que su historia de amor, ya sea que continúe o no, ha dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans. Su química en pantalla era innegable y la forma en que se enamoraron en la vida real nos hizo creer en los cuentos de hadas. Su relación, al igual que muchas otras, ha tenido sus momentos buenos y sus momentos difíciles, y ahora están enfrentando una nueva etapa que esperemos puedan superar con madurez y respeto sin importar cuál sea el desenlace. Y como sus fans, lo único que podemos hacer es apoyarles y enviarles buena vibra, sin importar si están juntos o separados. Al final, lo más importante es que sean felices, cada uno a su manera. Y para finalizar esta parte, les quiero recordar que las relaciones humanas son complicadas y que no hay fórmulas mágicas para que funcionen. El amor es un sentimiento hermoso, pero requiere trabajo, compromiso y mucha comunicación. Así que no se dejen llevar por las idealizaciones y recuerden que las relaciones son como una montaña rusa, con subidas y bajadas, y que lo importante es aprender a disfrutar el viaje y a enfrentar los retos juntos. Y en el caso de Ande y Kerem, solo el tiempo dirá si pueden superar este bache y seguir adelante con su historia de amor, o si, por el contrario, deciden tomar caminos separados. Ahora bien, después de este análisis profundo, es hora de resumir un poco los puntos principales de este vídeo. Primero, hemos visto cómo los rumores de una posible separación entre Ander Erçel y Kerem Bürsin han inundado las redes sociales y los medios de comunicación. Hemos analizado las posibles causas de esta crisis, desde las apretadas agendas laborales hasta las diferencias personales y la presión mediática. Hemos visto que aunque los rumores son fuertes, ni Ande ni Kerem han confirmado o desmentido nada de forma oficial, lo cual ha generado aún más incertidumbre.
También hemos reflexionado sobre la influencia de las redes sociales en la percepción que tenemos de las relaciones, y hemos recordado la importancia de ser respetuosos con la vida privada de los famosos. En resumen, la situación de Hande y Kerem es incierta y al final, solo ellos saben la verdad sobre su relación. Lo que sí sabemos es que su historia de amor ha conmovido a muchos y que, pase lo que pase, sus fans siempre les apoyarán. Así que aquí les dejo esta reflexión: disfrutemos de las relaciones, de los buenos momentos y aprendamos a superar los malos, y no olvidemos que detrás de las celebridades hay seres humanos con sentimientos, que merecen respeto y comprensión. Y no nos dejemos llevar por los chismes, porque la verdad siempre sale a la luz. Y ahora sí, antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por quedarse hasta el final del vídeo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. De verdad, espero que este vídeo haya aclarado un poco sus dudas y que les haya gustado el análisis que hemos hecho sobre la situación de Hande y Kerem. Quiero invitarlos a que dejen sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que la pareja va a superar este bache? ¿O creen que la separación es inevitable? Sus opiniones son muy importantes para nosotros, así que no duden en compartir sus pensamientos. Y también me encantaría que me dejaran sus sugerencias para próximos vídeos, porque siempre estamos buscando nuevas ideas para ustedes. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con todos sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Únanse a esta gran comunidad de chismosos y amantes del entretenimiento. En este canal encontrarán las últimas noticias del mundo del espectáculo, los mejores análisis y muchas sorpresas más. Así que, ya lo saben, los espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima y que tengan un excelente día. Gracias por todo y les mando un abrazo gigante. Chao, chao.